Día, doctora. Soy José Ernesto Juárez Recinos, carnet 040 2014 92, y yo le hablaré acerca de la medición de la presión arterial. Es una medida de la fuerza sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Consta de dos números: presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica mide la presión en las arterias cuando el corazón late. La presión diastólica mide la presión en las arterias entre los latidos del corazón. En la primera imagen podemos observar el flujo turbulento. Es cuando algunas partes del líquido se mueven en direcciones diferentes, agitando y mezclando la sangre. El flujo turbulento causa vibraciones del vaso que pueden producir ruidos. En la segunda imagen podemos observar el flujo laminar. Ocurre flujo laminar cuando todas las partes de un líquido se mueven en la misma dirección, paralelas al eje del vaso. Flujo sanguíneo y ruido de Korokov. Cuando la presión del manguito supera a la arterial, se detiene el flujo sanguíneo hacia la porción distal del brazo. Luego se comienza a liberar la presión sobre el manguito de manera gradual. Cuando la presión del manguito desciende por debajo de la presión arterial sistólica, la sangre comienza a fluir otra vez. En el momento en que la sangre fuerza el paso a través de la arteria todavía comprimida, se puede oír un sonido fuerte, denominado ruido de Korokov, que coincide con cada onda de presión. Cuando el manguito deja de comprimir la arteria, el sonido desaparece. La presión que se registra cuando se escucha el primer ruido de Korokov representa la más elevada en la arteria y es considerada como la presión sistólica. La presión que se registra cuando desaparecen los ruidos de Korokov es la presión mínima en la arteria y representa la presión diastólica. Por convención, la presión arterial se describe como presión sistólica sobre presión diastólica. Métodos de medición de toma de presión arterial. El primer ruido de Korokov se ausculta cuando la presión en el manguito es igual a la presión arterial sistólica, y el último ruido se ausculta cuando la presión en el manguito es igual a la presión distólica. La línea discontinua indica la presión en el manguito. Primer ruido de Korokov. Es el sonido de rotura oído primero en la presión sistólica. El último ruido de Korokov ocurre cuando el manguito de presión es igual a la presión diastólica. Clasificación de la presión arterial en adultos. Se clasifica como normal cuando la presión arterial sistólica es menos de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menos de 80 milímetros de mercurio. No existe ninguna farmacoterapia. Se clasifica como prehipertensión cuando la presión arterial sistólica está entre 120 a 139 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica cuando está entre 80 a 89 milímetros de mercurio. En la farmacoterapia está modificación del estilo de vida. Se clasifica como hipertensión en etapa 1 cuando la presión arterial sistólica está entre 140 a 159 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial diastólica está entre 90 a 99 milímetros de mercurio. En la farmacoterapia podemos mencionar la modificación del estilo de vida. Se clasifica como hipertensión en etapa 2 cuando la presión arterial sistólica está entre 160 milímetros de mercurio o más y tiene una presión arterial diastólica de 100 milímetros de mercurio o más. Y en la farmacoterapia podemos mencionar la modificación del estilo de vida.